Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos de la novela El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Conocido en los países hispanoamericanos como Alejandro Dumas padre, fue un novelista y dramaturgo francés. Su hijo, del mismo nombre, fue también escritor. Las obras de Dumas padre se han traducido a casi 100 idiomas y es uno de los autores franceses más leídos. Varias de sus novelas históricas de aventuras se publicaron en formato de series, como El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Vizconde de Bragelonne, El Tulipán Negro y La Reina Margot Margarita, entre otras. Sus novelas han sido adaptadas desde principios del siglo XX en casi 200 películas o series de televisión. Escritor prolífico en diversos géneros. Comenzó su carrera escribiendo piezas teatrales y elaboró también artículos en revistas y libros de viaje. Sus trabajos suman casi 100.000 páginas. Su padre, general Thomas Alexandre Dumas, era un mulato originario de la colonia francesa de Saint-Domingue, actual Haití, hijo del noble francés Alexandre Antoine David de la Pelletier y de la esclava descendiente de sus saharianos, María Cécile Dumas. Cuando tenía 14 años, Tomás Alexandre fue llevado por su padre a Francia, donde se formó en una academia militar para después ingresar en el ejército francés, donde fraguó una brillante carrera. El rango aristocrático de su padre ayudó a Alejandro Dumas a comenzar a trabajar para Luis Felipe I de Francia. Después se dedicó a la escritura, en la que triunfó muy pronto. Décadas después, con el ascenso de Luis Napoleón Bonaparte, en 1851, Dumas cayó en desgracia y se marchó a Bélgica, donde vivió varios años. Viajó a Rusia, donde residió años antes de trasladarse a Italia. En 1861 fundó y publicó el periódico El Independent, que apoyaba el esfuerzo de unificación de Italia. En 1864 regresó a París. A pesar de estar casado y en consonancia con la tradición de los franceses de clase alta de la época, Dumas tuvo decenas de amantes y al menos 4 hijos ilegítimos. Uno de ellos, Alejandro Dumas, hijo, llegó a ser también un escritor de gran renombre, gracias en parte al apoyo de su padre. El 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guarda dio la señal de que se hallaba a la vista el bergantín El Faraón, procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como suele hacerse en tales casos, salió inmediatamente en su busca un práctico, que pasó por delante del castillo de If y subió a bordo del buque entre la isla de Rion y el cabo Mongión. En un instante, y también como de costumbre, se llenó de curiosos la plataforma del castillo de San Juan, porque en Marsella se daba gran importancia a la llegada de un buque y sobre todo si le sucedía lo que al faraón, cuyo casco había salido de los astilleros de la antigua Focia y pertenecía a un naviero de la ciudad. Mientras tanto, el buque seguía avanzando, habiendo pasado felizmente el desecho producido por alguna erupción volcánica entre las islas de Caracepeine y de Jaros. Dobló la punta de Pomegue, hendiendo las olas bajo sus 3 gavias, su gran foque y la mesana.
Lo hacía con tanta lentitud y tan penosos movimientos que los curiosos, que por instinto presienten la desgracia, preguntábanse unos a otros qué accidente podía haber sobrevenido al buque. Los más peritos en navegación reconocieron al punto que, de haber sucedido alguna desgracia, no debía de haber sido al buque, puesto que, aun cuando con mucha lentitud, seguía éste avanzando con todas las condiciones de los buques bien gobernados. Bienvenidos, amantes de las letras, a Teatura Literaria Papel Maché. Soy su anfitrión, Eduardo Tejada. Y yo soy Luis Rafael Díaz. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de la paciencia, el ingenio y las consecuencias de las acciones humanas. ¿Qué pasaría si una injusticia irreparable diera origen a una transformación asombrosa y con ella el poder para reescribir destinos? Prepárense porque en este episodio desenterraremos los secretos de una de las novelas más legendarias de la literatura universal, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, un clásico que sigue cautivando. ¿Listos para el viaje? Para entender la grandeza del Conde de Montecristo, primero hay que situarse. Esta novela, publicada en 1844, es una obra maestra del romanticismo francés, escrita por el prolífico y fascinante Alejandro Dumas, padre. Dumas fue un genio narrativo, conocido por su habilidad para crear historias épicas, llenas de acción, intriga y personajes memorables. Imaginen una pluma capaz de tejer tramas que te atrapan desde la primera página. La historia comienza con Edmundo Dantes, un joven marinero de Marsella, honesto y ambicioso. Su vida es perfecta, está a punto de casarse con su amada Mercedes y de convertirse en capitán de un barco, una vida idílica que lamentablemente está a punto de derrumbarse. Pero la envidia y los celos de quienes lo rodeaban lo llevan a una terrible e injusta condena a la prisión de It, una fortaleza inexpugnable. No es solo la traición lo que duele, sino la impotencia de ser encerrado sin haber cometido un crimen. Allí, en la oscuridad de su celda, Edmundo Dantes conoce al abate Faria, un erudito y antiguo sacerdote, que se convierte en su mentor. Esta relación es crucial, pues Faria no solo le instruye en ciencias, idiomas y el arte de la estrategia, sino que también revela la existencia de un tesoro inmenso. Esta es la chispa que transforma a Dantes. De un inocente marinero, se convierte en un ser sediento de conocimiento y más tarde de una profunda misión. La paciencia y el aprendizaje son las herramientas que forjan al futuro conde. Es fascinante cómo una mente puede transformarse en la adversidad. Lo más cautivador de esta novela no es solo la evasión de la prisión y la adquisición de una gran fortuna, sino la metamorfosis de Edmundo Dantes en el enigmático Conde de Montecristo. Al salir de prisión, no es el mismo hombre, ahora es un ser calculador, frío, con recursos ilimitados y una red de informantes que le permiten orquestar un plan magistral. Dumas teje una trama de intriga política, secretos familiares y dramas personales, con una maestría inigualable, manteniendo al lector siempre al borde del asiento. Vemos cómo el conde se infiltra en la alta sociedad parisina,
usando su riqueza y su misterio para ejecutar su propósito. Es una lección sobre cómo el poder puede influir en los destinos y cómo la retribución puede ser servida de formas inesperadas y sorprendentes. Hay una cualidad del conde que siempre me ha fascinado: su capacidad para aparecer y desaparecer siempre un paso por delante de los demás. La atención es palpable en cada interacción y el lector es cómplice de cada uno de sus movimientos. ¿Cómo logra siempre estar un paso adelante? Esa es parte de la magia de Dumas. Pero más allá de su gran plan, la novela explora temas profundos: la justicia versus el perdón y la redención. ¿Hasta qué punto se justifica buscar la retribución? ¿Puede un hombre con tanto poder encontrar la paz o se consume su propia búsqueda? La transformación de Montecristo no es solo externa, también es un viaje interior, donde la oscuridad y la luz luchan por el control. Y eso es lo que la hace una lectura tan perdurable y relevante hoy como lo fue su tiempo. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia moralidad. En resumen, El Conde de Montecristo es mucho más que una simple historia. Es un épico viaje de transformación personal, un estudio sobre la naturaleza humana y una profunda reflexión sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Nos enseña sobre el poder de la paciencia, la importancia de la educación y cómo la injusticia puede forjar un espíritu inquebrantable, pero también nos hace cuestionar el verdadero costo de esa fortaleza. Les dejo una pregunta para que reflexionen. ¿Creen que el Conde de Montecristo logra su objetivo final? ¿Y a qué costo personal? Si nunca la han leído o si solo la han visto en adaptaciones, les imploramos que tomen el libro. Es una experiencia literaria que promete transportarlos y hacerlos reflexionar profundamente sobre el destino y la moral. Y ha llegado el momento en el que música y literatura se encuentran, y para eso contamos como siempre con la ayuda de nuestro gran amigo Robbie. Robbie, esta vez te fuiste al fondo del abismo, no solo por la profundidad emocional, sino por la historia que elegiste. El Conde de Montecristo no es una novela cualquiera, es un mapa del alma humana, trazada con tinta de traición, encierro y venganza. ¿Cómo enfrentaste el reto de convertir eso en canción? Con respeto y con una pluma afilada. Edmond Dantes es uno de esos personajes que no se cantan, se invocan. Empecé en la celda del castillo de If, con el silencio espeso de una injusticia que no se explica. Seguí sus pasos, el aprendizaje, el tesoro, la transformación. Pero lo que más me interesaba no era su poder, sino el precio. La canción tenía que sonar grandiosa, sí, pero también debía dejar ese eco de vacío que a veces queda cuando la venganza ha cumplido su ciclo. Porque uno puede salir de la cárcel con un plan, pero no siempre con el alma intacta. Y eso se siente en la música. Y la letra. La letra retrata a un conde que brilla por fuera pero arde por dentro. Me sorprendió cómo lograste que versos como De la prisión al lujo, Te has hecho el rey, tengan tanto de gloria como de advertencia. Hay algo trágico en cada paso que da. Porque El Conde de Montecristo no es solo una historia de justicia, es también una pregunta sin respuesta. ¿Vale la pena perderse a uno mismo para corregir al mundo? Tal vez Dantes no lo sepa, pero la canción lo intuye. Quise que cada estribillo fuera una máscara, y cada estrofa una grieta. Una máscara y una grieta. Me lo anoto. Y bien, queridos amigos y amigas, prepárense. Lo que van a escuchar no es solo una canción, es una travesía. Una melodía con capa y daga. Les dejamos con El Conde Enigmático. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.
En la cárcel Dave sin motivo, sin razón. Edmond Dantes estaba con la vida en desolación. Pero el destino le tenía un plan, un tesoro escondido en la isla que no podía imaginar. Con la ayuda de un viejo amigo escapó del encierro, se volvió sigiloso. Ahora con riquezas y un nombre nuevo va a buscar venganza en su camino despiadado. Oh, Edmond Dantes, el conde enigmático, con tu oro y tu capa la venganza es dramática. De la prisión al lujo te has hecho rey, pero no olvides en el juego quién gana al final y quién se va. Se viste de conde con elegancia sin par, y a sus enemigos les va a hacer pagar. Pero la vida no es tan simple, lo debe recordar. Entre riquezas y engaños aún puede naufragar. El amor y la amistad todo se pone raro. La venganza consume y a veces es caro. Así que mientras trama su plan de astucia, recuerda Montecristo, no todo es justicia. Oh, Edmond Dantes, el conde enigmático, con tu oro y tu capa la venganza es dramática. De la prisión al lujo te has hecho rey, pero no olvides en el juego quién gana al final y quién se va. Por el poder en la mano y el destino en juego, el conde se pregunta si todo esto es un enredo. Con ingenio y estilo juega su partida, pero al final del día, ¿qué queda de su vida? Oh, Edmond Dantes, el conde enigmático, con tu oro y tu capa la venganza es dramática. De la prisión al lujo te has hecho rey, pero no olvides en el juego quién gana al final y quién se va. Así va la historia del conde elegante, entre tesoros y venganza a veces es delirante. Montecristo, oh Montecristo, en tu viaje final, no olvides el valor de lo realmente esencial. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.